Mis apreciados, bienvenidos una vez más en este estudio del santuario. Esta vez voy a hablar del candelabro y del altar del incienso. El segundo mueble del lugar santo era el candelabro. Este estaba hecho de oro puro ubicado al lado sur, frente a la mesa de los panes de la proposición. Hay verdades profundas y preciosas prefiguradas en este candelabro, en las cuales podemos meditar con gozo y bendición. Éxodo capítulo 25 versículo 32 declara: tendrás 6 brazos, 3 de cada lado. El tronco del centro se llamaba su caña, donde la palabra es en singular, distinguiéndola de los 6 brazos. Su lugar en el centro nos demuestra su preeminencia y hermosura. Nos hace acordar de la verdad enseñada magistralmente por Jesús acerca de la permanencia. Juan capítulo 15 versículo 4 al 5 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como los 6 brazos dependían o estaban conectados al tronco central del candelabro, los pámpanos o ramas, para que se mantengan con vida y llevan mucho fruto, deben permanecer conectados a la vid. Tal es la unión o conexión que debe existir entre el creyente y Cristo Jesús. Dios ordenó a Bezaleel a hacer este artefacto. Insistió en que debía fabricarse de oro puro, sin ninguna mezcla de madera, ni de bronce u otro material diferente. Esto parece señalarnos el más hermoso de los hijos de los hombres, Salmos capítulo 45 versículo 2, y el puro, Primera de Juan capítulo 3 versículo 3, al santo inocente sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, Hebreos capítulo 7 versículo 26. El apóstol Juan también nos habla de su pureza, y en él no hay pecado, Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Y Pablo declara: al que no conoció pecado, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El apóstol Pedro agrega: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. Cristo es comparado como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Ni una mancha de corrupción estaba en él. La Biblia también nos señala que las 7 lámparas alumbraban hacia adelante. Dice en Éxodo capítulo 25 versículo 37. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Éxodo capítulo 25 versículo 37, Números capítulo 8 versículo 2. ¿Qué era lo que había delante del candelabro? El altar del incienso. El altar del incienso estaba dentro del lugar santo, ubicado inmediatamente antes del velo que dividía los 2 compartimientos del santuario. Éxodo capítulo 30 versículo 1 al 10. Es importante destacar que en la cita anterior del altar del incienso se encuentra ubicado en el primer compartimiento del santuario. Sin embargo, uno se sorprende cuando al consultar la carta de los hebreos, el autor parece colocar este mueble en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9 versículo 2 al 4. El incienso que se ofrecía allí no solo se llenaba del lugar santo, sino que también se elevaba y pasaba sobre el velo del lugar santísimo. Desde el año 31 de nuestra era, cuando Cristo ascendió al cielo, inició una obra de intercesión continua en nuestro favor. Pero en 1844 su obra se ensanchó hasta el lugar santísimo, donde también se realiza la obra del juicio investigador. Así como el altar del incienso servía a la vez tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, de la misma manera nuestro Señor es simultáneamente nuestro abogado, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, y nuestro juez, Juan capítulo 5 versículo 22. El incienso se quemaba en la mañana y en la tarde, Éxodo capítulo 30 versículo 7 al 8. En esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Uno de los pecados de omisión que más está perjudicando a nuestra iglesia en la actualidad es que muchos padres cristianos como sacerdotes del hogar han perdido la santa costumbre de congregar sus familias alrededor del altar tanto en las horas de la mañana como en las horas de la noche, para ganar una experiencia de comunión más viva y más personal con aquel que desea la salvación de nuestras almas. Este descuido imperdonable se refleja en la falta de poder de algunas de nuestras iglesias. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 7. Así nos exhorta el Señor diciéndonos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Ahora veamos el significado del incienso. El salmista compara el incienso con las oraciones. En el Salmo capítulo 141 versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso,
el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también nos dice que el incienso puro representa las oraciones de los santos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Es por esta razón que a las ofrendas traídas al santuario se les debía agregar incienso. Levíticos capítulo 2 versículo 1, el verso 2 al verso 15 y Levíticos capítulo 24 versículo 7. Mis apreciados, nuevamente les digo que compartan este video para que lleguen a muchas personas que desconocen el estudio del santuario. Y que Dios te siga bendiciendo.